Qué foto icónica esta por estos tiempos, ¿no? Franco Colapinto sentado en el RB25 con el que Fernando Alonso gana el Campeonato Mundial de 2005. La pregunta es por qué Franco está tan entusiasmado en poder alguna vez manejar este tipo de autos. Bueno, porque tenían una potencia descomunal, porque el sonido del motor era fantástico, porque posiblemente en el tiempo uno entienda que son más rudimentarios que los de hoy, pero el piloto tiene una sensación física diferente sobre ese auto. Ahora, este auto se lo encontró Franco Colapinto cuando por primera vez se fue a Enstone, Inglaterra, a ver la fábrica de Alpine. Y acá empiezan las complicaciones, ¿no? Para ustedes que se incorporan ahora a la Fórmula 1, es bueno explicarlo. Inglaterra, Enstone, Renault, Francia, Alpine, Alonso, ¿cómo es esto? Para los que ya hace rato que están en la Fórmula 1, posiblemente es bueno recordar algunos detalles. Bienvenidos, soy Adrián Puente, este es mi canal de YouTube, Telemétrico F1, y vamos para adelante, vamos por partes. El auto sobre el que estaba sentado Franco Colapinto es este. El auto que para Renault es icónico, porque era la primera vez en la historia que Renault no solo salía campeón de la Fórmula 1 como constructor de motores, sino además con equipo propio. Esto tardó mucho en llegar porque Renault fue un abastecedor constante de motores a grandes equipos de la historia, después los van a ver. Pero lograba con su auto, además, cortar el ciclo de Michael Schumacher y Ferrari que parecía indestructible. Y este es un año clave, que habla del camino de Renault, incluso en su asociación con Alpine. Recuerden, 1973. En ese año se termina de consolidar una unión, la de Renault con Alpine, porque iban por caminos independientes hasta ese momento. Renault compra el 70% de Alpine y comienza a administrar a ese equipo que había tenido notables performance, sobre todo en pruebas de resistencia. Y ahí me quiero quedar. Jean Redelet se apoya en su auto, se presenta al mundo, típico gusto francés. El hombre que hizo todo lo posible para tratar de poner sobre distintas pistas, en distintos géneros del automovilismo, autos competitivos. Uno fue el Renault 4CB, que tenía muy buen rendimiento en zonas de montaña, en los Alpes. Porque le iba bien en los Alpes, le puso como nombre Alpine. Y se animó más. Cuando se asoció con Renault, Renault le pone Alpine a un chasis que sería la protohistoria del primer Renault en Fórmula 1 Turbo de 1977 con Jean-Pierre Jawil. De hecho, el francés Jean-Pierre Jawil, de la época de Carlos Reutemann, está sentado ahí con el torso desnudo y mirando la obra. Un auto que antes de ser amarillo era negro. Un auto que respondía a este nombre, A500. La A de Alpine y el chasis de Alpine era el modelo ideal, el módulo ideal para que Renault desarrollara la forma turbo que después llegaría y además conquistaría toda la Fórmula 1 de esos tiempos. Y después sí, aparece Jean-Pierre Jawil, único piloto en aquel 1977 con el RC-R01, que era el primer prototipo francés de extremo a extremo, pero habían utilizado la base de Alpine para desarrollarlo. Ahora, vamos más atrás. ¿Dónde empezó el vínculo Alpine-Renault más allá de la compra de las acciones de 1973? Está buena la historia. Jean Redelet, amante de los autos, una persona con mucho carácter, que iba para adelante, muy relacionado, funda Alpine en 1955. Con un detalle no menor. El padre de Jean Redelet era íntimo amigo de Louis Renault. Y de hecho, el padre de Redelet tenía una concesionaria Renault en el corazón de París por sugerencia de su amigo. Antes de la compra, de la venta, de la unión, de la fusión, ya había una cuestión emocional, una cuestión, si se quiere, sentimental, afectiva, de dos familias. Pero Alpine
Más allá de la concesionaria, más allá del vínculo, siguió su desarrollo de manera independiente. Coqueteó 2 veces con ir a la Fórmula 1. El A350 fue el primer prototipo. El A350 estuvo trabajado, desarrollado y evolucionado por alguien que entró en la historia por esta imagen, Lucian Bianchi, abuelo de Jules, que murió en 2014. Lucian tuvo un duro accidente en Le Mans en 1968. Esta imagen pasó a la posteridad, por suerte sobrevivió, pero se lo recuerda tiempo después por la foto con este joven que en 2014 tendría un accidente dramático en Suzuka, Japón, y muchos meses después, lamentablemente, casi en estado de vegetativo, perdió la vida. De todas maneras, cerramos el paréntesis, porque por ahí viene la unión Alpine-Renault. Y Renault, por supuesto, después tuvo una dilatada trayectoria con modelos propios, pero nunca más exitoso que en la época pintado de celeste y amarillo, la época de Fernando Alonso, acompañado por Giancarlo Fisichella, por Jarno Trulli, según el año y las circunstancias. Pero aportó no solo motores, pero en motores es donde Renault fue más fuerte que nunca, porque aportó esto. Títulos de constructores para Williams, para Benetton, para Red Bull y para el propio Renault 2005-2006. Entronizó pilotos de la talla de Mansell, de Prost, de Michael Schumacher en las épocas de Benetton, de Jacques Villeneuve, de Damon Hill, de Alonso y de Vettel. Bueno, Mansell corriendo con Williams, Prost también, Michael Schumacher con Benetton, Jacques y Damon corriendo los dos con Williams, Fernando Alonso, lo decíamos, con Renault, y Sebastián Vettel con Red Bull, motor con el que ganó ese ciclo de 4 campeonatos del mundo de manera indiscutible. En estos tiempos llega Luca De Meo. Se encuentra con una escudería cara, con una escudería inconsistente, que no gana carreras y ni siquiera fabrica buenos motores. Y vuelve a la unidad de negocios de Alpine. Y ese nombre lo vuelve a instalar en la Fórmula 1, con 4 modelos, 2001, 2021, 2022, 2023, 2024. 2024 terminó bastante bien, ganó una sola carrera con Esteban Ocon en 2021, tuvo el doble podio de Brasil, nadie le quita sus méritos, pero muy poco para tanto presupuesto. Y empieza un encadenamiento de decisiones económicas que es, en principio, achicar la estructura, abastecer a menos pilotos, empezar a pensar en ser equipo cliente y a atraer a otros accionistas. Son muchos, pero estos son algunos de los más notables. Alexander Arnold, jugador del Manchester United, Burt Reynolds, el actor, Pat Mahon, la superestrella de la NFL, y Alexander Zverev, el número 2 del tenis. Son solamente 4 de un montón de celebridades más que han puesto dinero sobre Alpine. Y si algo le faltaba, la gota que rebalsara la estructura, es la llegada de alguien que pasa a ser como un asesor, pero con un poder de decisión extraordinario. Flavio Briatore, el hombre que tuvo y manejó con puño de hierro a hombres como Michael Schumacher, que en épocas de Benetton le dio 2 títulos del mundo, y a Fernando Alonso, que en épocas de Renault también le dio 2 títulos del mundo. Bajo el hada de Flavio están hoy Pierre Gasly, Jack Tuhan y nuestro querido Franco Colapinto, que no hizo más Flavio Briatore que asumir el costo de achicar toda la estructura de Alpine y de elegir los pilotos justos en el momento indicado, con un costo menor y con una gran proyección. Ahí entra Franco Colapinto. Y hay una más, y no se sabe cómo va a funcionar y cómo va a terminar de cerrar. Pero para la historia de Renault es algo súper sensible. A partir del año que viene, miren quién se suma. Alpine va a tener motores Mercedes. Alpine va a ser equipo cliente de Mercedes. Le dará motor y le dará la caja. ¿Y dónde queda Renault en esto si es que no le dan los motores? ¿Será igualmente gestionado por Renault en coproducción con Mercedes? ¿O está en proceso de venta y por eso se achica tanto la estructura para que sea menos onerosa y vendible, con pilotos jóvenes y con proyección, donde entra Franco Colapinto? Esto todavía es una pregunta sin respuesta. Lo que tienen la convicción en Renault, o mejor dicho en Alpine, con la veña de Luca De Meo, pero particularmente bajo la perspectiva de Briatore, que estos son los mejores motores de la actualidad. Los sabe McLaren,
campeón de constructores, lo sabe el propio Mercedes, lo sabe Aston Martin y hasta lo sabe Williams, que sigue con los motores Mercedes. Es complejo, pero es lindo, ¿no? ¿Por dónde va y viene Alpine, el equipo en el que hoy está Franco Colapinto, y sobre quien se sedimenta mucha esperanza porque ha tenido los cambios más radicales? Y si de radical se trata, puede pasar de la efectividad total a todo lo contrario en muy poco tiempo. Y ahí está el morbo, posiblemente de este año. Telemétricos, placer como siempre. Y muchas gracias.